la situación del magisterio, bueno, del magisterio nacional en general, ¿no? Tanto urbano como rural. Bueno, para esto Eliseo nos va a acompañar con este tema, el tema de los ascensos de categoría, ¿no? Esto, la pasada semana fue los exámenes de ascenso de categoría para el magisterio, ¿no? Y bueno, hay denuncias. Eliseo, coméntanos más, por favor. Sí, así es, compañeros. La pasada semana, el viernes, el sábado pasado, ha sido el examen de ascenso de categoría, lo que significa, ¿no? Como en cualquier sector, el tema de ascenso de categoría significa también un pequeño aumento salarial, ¿no? Cada 4 años es lo que nos sometemos a este examen, ¿no? Los maestros que llegamos hasta primera categoría aproximadamente en 25 años, ¿no? Para ser concreto, lo que ha pasado es, como todos los años, hay buena cantidad de profesores, personal administrativo y de servicio inscrito, y como siempre se tropieza en todos los países y en Bolivia, va seleccionando, o sea que el Ministerio de Economía o de Finanzas tiene un cierto monto asignado para este tema, que no cubre el 100% de los inscritos, ¿no? Y el tema, o sea, que el ministerio prepara un examen tramposa, hay que decirlo así claramente, un examen tramposa, ¿no? De que para que aprueben esa cantidad de profesores y personal administrativo, para que no eroguen mayores gastos, ¿no? Y así ha ido pasando todos estos años, ¿no? Generalmente aprueban un 20% de todos los inscritos, 30%. Y este año, de acuerdo a lo que se sabe, es que han aprobado alrededor de 15%, ¿no? O sea, que de todos los inscritos. Lo que significa es que, a ver, el Ministerio de Educación da una bibliografía de unos aproximadamente de unos 50 libros, ¿ya? Leyes, temáticas pedagógicas curriculares. Esa bibliografía tiene que entrar en el examen. Como los profesores y el personal administrativo, la mayor parte se han dedicado a estudiar esta bibliografía, ¿no? Conocían el tema, ¿no? ¿Y qué hace el Ministerio de Educación? Y pasa todos los años. Entra de otros libros que no están claramente estipulados en esta bibliografía, de otros autores que no vienen en caso de ahora, de este último examen, por ejemplo, que no vienen mucho a educación, ¿no? Por eso es que en redes sociales han colgado muchos maestros, ¿no? El cuchillo de palo va a reemplazar a lo que era una educación sociocomunitaria que le llamaba el Ministerio de Educación. Una obra que no se sabe propiamente si es boliviana o no, ¿no? Que tampoco es una obra pedagógica, que muchas preguntas han entrado de este libro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que se piensa, ¿no? El Ministerio de Educación amañadamente, ¿no? Para no erogar gastos desde el Estado central, va seleccionando preguntas que no vienen al caso, que no hayan estudiado los maestros, calculando aquello para que apruebe una pequeña cantidad de maestros, ¿no? Y de esa manera ahorrar económicamente, ¿no? Eh, Cosa que no se pueda hacer gasto lo que está presupuestado. Nos parece, ¿no? Injusto, y es ahí donde se ha visto lo último, las movilizaciones del magisterio urbano, donde el reglamento del escalafón dice, ¿no? Después de 5 intentos de examen debe ser el ascenso automático. Hace años con los gobiernos neoliberales, en algún momento se ha firmado ascenso automático a partir de segunda categoría inclusive, cosa que el actual gobierno no lo ha borrado este tema ya y se da examen hasta primera categoría para que tengan en conocimiento a todos los que nos escuchan. Empezamos a ascender desde quinta, cuarta, tercera, segunda, primera, ¿no? Cero y mérito, ¿no? Se llega, ¿no? Con el 100% del haber básico establecido para el magisterio, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que esta gestión ha pasado, ¿no? Se ve que un 15% aprobado,
las protestas se han escuchado, han salido a marchas, algunas federaciones se han pronunciado, ya hay federaciones de la línea de los maestros urbanos, por ejemplo, que inclusive han pedido anulación, ¿no? Y las dos confederaciones se han sentado con el ministro de Educación para bajar una curva de 48 puntos, ya que 51 era el puntaje de aprobación, a 48 lo han bajado, ¿no? Este puntaje de aprobación para tener un poco más de aprobados, ¿no? No sabemos con exactitud qué porcentaje más aprueban con aquello, pero lamentablemente, ¿no? Lo que no está bien claro es, ¿no? Ya, uno, la bibliografía, ¿no? Dos, eh, la política del gobierno central es no gastar, no, no invertir en esta parte, no la parte económica, no, porque es un aumento salarial para los maestros que están inscritos. No lo vamos a mentirlo, ¿no? Y desde todo punto de vista, ¿no? Nos parece, personalmente, pienso de que este tipo de exámenes debería las confederaciones y las federaciones, ¿no? Pedir claramente, ¿no? ¿Cuál es la plantilla, ¿no? ¿Cuál es la metodología que han seleccionado, ¿no? Y son preguntas capciosas que no se entienden absolutamente, que está amañadamente para que repruebe mayor cantidad de inscritos a este examen, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros decimos, ¿no? En algún momento el Ministerio de Educación tiene que mostrar la intención de este examen, ¿no? Y también las federaciones y las confederaciones deben pronunciarse claramente frente a ello, ¿no? No simplemente tratar de taparlo con esta pequeña curva, ¿no? Que conocemos. Ha pasado en los anteriores exámenes de institucionalización, de cargos jerárquicos, con pequeñas negociaciones lo han tapado, ¿no? Y ha pasado así. Y pienso personalmente de que esto también lo va a pasar así, ¿no? Con esta pequeña curva que han tratado de disimular a la mayoría del magisterio, y así sucesivamente, que gestión tras gestión, va acostumbrándose, desde mi punto de vista, el gobierno central y el Ministerio de Educación. Gracias, Humberto. No, muchas gracias, Eliseo. Bueno, ahí también vemos, lo que dices es exactamente el punto, ¿no? O sea, el gobierno aquí maniobra, ¿para qué? Para no, que no suban de categoría los maestros, y claro, al subir de categoría, ganan un poco más. El ascenso de categoría es básicamente un aumento salarial de acuerdo a la categoría, ¿no? Entonces, el gobierno, ¿qué es lo que quiere? En lugar de, bueno, de garantizar, de velar para que haya una mejor formación, mejor calificación de los docentes, etcétera, juega, ¿no? Y maniobra, ¿no? Y en este caso, como tú dices, este libro de Cuchillo de Palo es una obra literaria, ¿no? Entonces, bueno, le mete una obra literaria, o sea que no, ¿cuál es el objetivo de que se domine esa obra? Por ejemplo, en lo que tú decías, pues le mete un montón de preguntas de una obra literaria que tal vez no es lo más importante en la labor de un maestro, ¿no? Y claro, de toda la bibliografía, con muchos textos de pedagogía, de formación, etcétera, bueno, se centra en una obra literaria, pero no para que realmente se domine la obra ni nada, ¿no? Sino como tú dices, una maniobra del gobierno para que no suban de categoría y para que no se aumente el salario de estos maestros. Y de esa forma, bueno, cumple lo que decíamos antes, ¿no? Los dictámenes del FMI, de no gastar más en salarios, ¿no? Entonces, de esta forma, claro, engañosa, con juegos, con maniobras, ¿no? Entonces, bueno, es una justa denuncia y bueno, no es, es evidente más bien ante esa situación de que haya reclamos, haya protestas, haya movilizaciones de algunos sectores del magisterio frente a toda esta falta de transparencia y estas maniobras de parte del gobierno, ¿no? Donde aquí lo que interesa no es el tema de la educación ni la cualificación de los maestros, sino simplemente cuánto de recursos tiene el gobierno para, bueno, dar ascensos de categorías y lograr, bueno, dar ese aumento salarial por el ascenso de categoría, cuánto le alcanza, ¿no? Entonces, en base a eso, maniobra para no dar, ¿no? Entonces, bueno, condenable esta situación del gobierno, que, bueno, lo último que se fija es en la educación, ¿no? Bien. Sí, Beto.
Beto, alguito más, ¿no? Sarcásticamente digo este tema, ¿no? Esta frase, ¿no? El gobierno a los maestros nos dice cuando tienes un 30% de reprobados de estudiantes, el maestro está aplazado. ¿Y qué le decimos al Ministerio de Educación, no? Gracias, Beto. Excelente, Eliseo. Bueno, se aplazó el Ministerio de Educación en este caso, ¿no? Muy bien, Eliseo, y tiene que cambiar, ¿no? Y debería aplicarse lo que dijeron, ¿no? Entonces, bueno, si está fallando el ministerio, entonces todos deberían aprobar, ¿no? Como aplica eso el gobierno, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias.